Oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Aquí estamos listos, todo el equipo de periodistas, de técnicos, de toda la gente que hace parte de esta edición de En Contexto, aquí a través de esta radio y también a través de la señal de televisión que ustedes están recibiendo a nivel nacional. En la cablera que tiene usted en su casa, ahí pues obviamente están recibiendo nuestra señal también, la información en este nuevo día. Que es nuevo día, todavía es nuevo, porque estamos en la mañana, pero también es nueva semana, pero también es el nuevo mes, el mes de la patria. Lorena, ¿la bandera? ¿Qué me hizo la bandera? La bandera se fue. La tenemos en el escritorio. Es que vamos a tratar de poner... En mi escritorio, al lado, sí. Sí, ahí la tenemos. ¿Cómo está Lorena? Buenos días. Es cierto, no la trajimos de nuevo. Buenos días nuevamente, don Henry. El saludo para todos los que están con nosotros aquí en esta edición de En Contexto. Vamos a compartir con todos ustedes, pues, actualizar noticias que están, pues, positivas en algunos sentidos y otras noticias, pues, que también están en desarrollo y entrevistas que vamos a tener durante esta hora y media que nos queda. Tenemos muchas noticias en efecto en desarrollo en este momento y también a nivel internacional algunas de las informaciones destacadas que hemos querido compartir con ustedes, principalmente lo que pasó con ese terremoto allá en Afganistán. Las imágenes que siguen llegando son dolorosas de ver pueblos completamente destruidos como consecuencia de ese temblor. Si me ven aquí es porque estoy cuadrando la banderita. Muy bien. Se pegue bien. Sí. ¿Ahí quedó bien? Sí. Bueno. Apenas se ve, pero ahí tenemos que acomodar nada más el... para que se vea el encuadrecito, para que se vea más la bandera, sí. Bueno, sí. Ahí está bien. Las 10:33 minutos, bienvenidos. Hay mucha información, decimos entonces, y la ventanita con ustedes que queda abierta de inmediato, que es el 7003-1234, 7003-1234, para que nos escriban, para que nos digan cómo están, cómo tienen este mediodía todavía antes del almuerzo. 10 de la mañana, 33 minutos, bienvenidos. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Son las 7, son las 10 de la mañana, 34, me faltaron 3 horas, sí. 3 horas más de la mañana. Son las 10:34 minutos. Bueno, vamos a comenzar. Lorena, hay una noticia que está en desarrollo en este momento, como lo dijimos muy temprano, el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, quien de nuevo está en el juicio, reinicia hoy lunes su comparecencia, el juicio contra el expresidente, pese a que han pasado ya 24 años de los supuestos hechos que se llamaron los reaseguros, que debería comenzar el lunes 25 de agosto, pero fue suspendido porque tenían ellos que resolver unos incidentes procesales. Los jueces además a cargo tenían que continuar con otros juicios, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. 24 años en estas. Hoy estuvo el expresidente ahí. Sí, ya casi vamos a hacer el contacto con nuestro compañero Alan Madrid. Durante esta media hora, pues como les decíamos, tenemos información en vivo con nuestros compañeros, así que poco a poco vamos a ir actualizando. De hecho, Cristian Fallas también nos está informando sobre otro juicio que está en desarrollo allá en Guanacaste. En este momento, no sé si ya podemos ir haciendo el contacto hasta la Asamblea Legislativa también con la transmisión, porque está la presentación del presupuesto nacional y en este momento pues está entonces desarrollando esa actividad pues con la diputada Paulina Ramírez, que es la que ha estado haciendo también esta presentación. Nuestro compañero David Loaiza, que está allá, pues está el presidente del Congreso, don Rodrigo Arias, y bueno, ya ahorita vamos a hacer entonces el contacto para poder tener los detalles de lo que se está desarrollando en este momento. Vamos a ver qué imágenes tenemos también de esta presentación y en qué consiste, pues por lo menos esta primera parte. Me parece que estaban en un receso. Vamos a ver en este momento. Diputados y diputadas presentes. Habla el presidente de la Asamblea. Tiene la palabra la diputada Cisneros Gallo Pilar. Gracias, señor presidente, por el orden.
A ver, a mí me parece que algo tan importante como el presupuesto de la República y usted decreta un receso de 20 minutos. Aquí ha habido receso cuando hemos recibido visitantes extranjeros y usted pide media hora. Entonces, es algo fundamental que inclusive no le va a tocar ejecutar a esta administración, sino a la siguiente administración. Hay datos sumamente importantes. Dejamos al ministro con la palabra en la boca porque nos tuvimos que meter aquí. A usted nada le costaba, don Rodrigo, pedir media hora para que por lo menos el ministro tuviera un tiempo prudencial para exponer el presupuesto. Y ahora nos quedamos a medio palo y no podemos ni salir porque vamos a romper el quórum otra vez. Ahí está el debate, es propio, estas discusiones siempre se van a dar, los recesos y las exposiciones por parte del Ministerio de Hacienda. Sí, no hay duda en esto que lógicamente, Lorena, una de las partes que tenemos que tener en cuenta y a la que le vamos a poner mucho cuidado es de ese presupuesto cuánto va para educación, que es la discusión, ¿verdad? La discusión que tenemos a nivel nacional después del informe del estado de la educación es si hay un presupuesto adicional. El ministro hablaba esta mañana de un presupuesto histórico para la educación a partir del próximo año. Exactamente, pues que se requiere para tener lo necesario. Nosotros le consultábamos de hecho al ministro si era necesario o si eso era lo que realmente se requería para poder tener la educación a un nivel más avanzado, a un nivel más amplio y por lo menos evitar que los reportes que se hacen cada año estén relacionados con problemas en la lectoescritura, con diferentes situaciones, pues que vayan a perjudicar el futuro del país de cierta manera en cuanto a la formación de los menores. Así que estaremos pendientes de cómo se va a ir desarrollando. Lo que entendí era que don Rodrigo había decretado un receso de hasta 20 minutos y doña Pilar pues no estaba de acuerdo con eso. Bueno, la presentación entonces que la hacían entonces don Rodrigo junto con doña Paulina, el ministro me parece que es el de Hacienda, que es el que correspondería, así que pues pendientes también y ya ahorita vamos a hacer de hecho el contacto también con David Loaiza para que nos pueda resumir la situación. Don Leonardo Sánchez esta mañana habló de 2.760 billones de colones para la educación, 2.760 billones, que es una cifra que nos suministraba esta mañana que vamos a reconfirmar ahora cuando se presente el presupuesto. 10:39. Sí, temas que estamos actualizando porque ya apareció el hombre de 74 años de quien hablamos en la mañana, que había sido reportado como desaparecido desde ayer por la tarde. Ricardo Arias, nuevamente vocero de la Cruz Roja, para que nos pueda detallar y actualizar esta situación, porque también pues estábamos preocupados por su estado de salud. Ricardo, nuevamente buenos días. Buenos días, Lorena, y a todos los amigos de escuchas, personas que se encuentran en cabina. Sí, precisamente hace unos 30 minutos se dio la ubicación de este hombre de 74 años que estaba ubicado a 1,5 kilómetros de donde nos habían dicho que se había extraviado. Recordemos que teníamos aún la hipótesis de que podría continuar sobre el camino principal o hacia la montaña, pues fue esta última opción la que tomó esta persona y que dichosamente nuestro personal logra ubicar con apoyo de vaquianos y familiares que se habían encontrado buscándolo desde ayer cuando se dio la alerta. Y con la buena noticia es que él está con vida, lo estamos trasladando hacia la clínica de la Cruz en una condición delicada. Evidentemente pasó una noche completa en el lugar, es una persona que requiere de insulina constantemente y evidentemente ahorita tiene una hipoglicemia, lo que llamamos la azúcar baja, para que la gente literalmente nos entienda en casa. Ya estamos también, nuestros paramédicos en el sitio, tratando de revertir la situación de salud que él tiene y siendo trasladado de manera crítica, delicada, a la clínica de la Cruz. La buena noticia es que, bueno, este señor, 74 años, dichosamente está con vida y pronto ya recibir atención definitiva en la clínica. No se había alejado mucho, ¿verdad, Ricardo? 1,5 kilómetros aproximado de donde se nos había dicho donde podría estar, fue la distancia donde se encontraba. Sí. A él se le aborda en una condición, pues como lo decíamos, bastante delicada, en una posición tipo fetal, tirado propiamente sobre la tierra.
Sí, ya con malestares posiblemente Obviamente. por el padecimiento. Obviamente. Ricardo, muchísimas gracias más bien por el reporte. Con mucho gusto, estamos a la orden. Muchas gracias. Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja, la buena noticia y esperando nada más que se dé una buena recuperación a este adulto mayor. Pobrecito, ¿no? 74 años. Sí. Ya había sufrido las consecuencias de la noche, de la intemperie, Justamente. de la lluvia, de todo. Las 10 de la mañana, 42 minutos. Hay otra información de la cual vamos a estar muy pendientes en la mañana y ya tenemos además respuesta de cómo sigue la niña y qué responden las autoridades por la niña que cayó a un hueco ahí en la zona de Curridabat. Ya tenemos, respuesta, porque hemos pedido explicaciones cómo es posible que en un parque donde están niños, donde va la gente a pasar una tarde, haya un hueco de ese tamaño por donde cayó la niña. Pues bueno, ya hay información esta mañana de lo que ha pasado, porque tenemos más noticias en desarrollo a esta hora 10:42. Sí, con la municipalidad pues ya casi vamos a ampliar también. De hecho, tenemos lo que han ya señalado, la inspección que hicieron muy temprano, nos decían que iban a llegar hasta el lugar. De momento tal vez podemos escuchar el reporte que daban desde el Hospital Nacional de Niños, el reporte que daba el doctor Jaime Lazo, quien es el director general interino, pues básicamente señalaba que ya está estable y sin lesiones importantes. Escuchamos lo que dice. Con respecto a la niña que ayer cayó en una fosa en Curridabat, ingresó al hospital en condición estable, sin ninguna lesión de importancia y fue egresada de observación. Bueno, no es grave lo que tiene la niña, eso es bueno, es una buena noticia. ¿Pero hay explicación de la municipalidad o de quién? Sí, pues para adelantarles, dicen que el hueco en el que se fue ella básicamente no tiene nada que ver con trabajos que están haciendo. Ya ahorita vamos a ver imagen y también el contacto con uno de los funcionarios. Rápidamente también el contacto ahora con Cristian Fallas, quien está en los tribunales de Liberia relacionado con un femicidio. Cristian Fallas, que nos trae el reporte. Buenos días. Muy buenos días, compañeros, qué gusto saludarlos, feliz inicio de semana, 1 de septiembre estamos acá en los tribunales de Liberia, sala número 3, estaba previsto este debate por el femicidio de una funcionaria de la Caja de Seguro Social para las 8 de la mañana, sin embargo una situación con el traslado del imputado inició hasta las 10 de la mañana pasadas. Se acusa el esposo de esta funcionaria, un médico también de la Caja de Seguro Social, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público de apellido Carmona, quien está siendo acusado por suministrarle dosis de medicamentos muy altas que le provocaron la muerte en su propia vivienda acá en el condominio Los Encinos, en el centro de Liberia. Esto el día 15 de julio del año 2020, y cuando también los 2 hijos de este matrimonio estaban presentes en la vivienda. No solamente se está acusando por el femicidio, compañeros, sino también que, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, el médico orquestó también el poder apoderarse del dinero, no solamente del salario de la funcionaria, sino también de una póliza de $200,000 que permitiría también cancelar una hipoteca, una deuda de 2 viviendas y así apoderarse también de este patrimonio. Una acusación bastante fuerte por parte del Ministerio Público, el reproche máximo sobre todo este planeamiento, y donde también la parte querellante incluso está apuntando no solamente haciendo segunda voz del Ministerio Público, sino también que el médico mantenía relación extramatrimonial y que eso también habría motivado precisamente a orquestar todo este plan para de manera sistemática ir primero ganándose la confianza de su esposa porque padecía de colitis, y luego aprovechó entonces su conocimiento como médico para suministrar altas dosis de diferentes medicamentos. Al menos 4 mencionó el Ministerio Público y también la querella, de manera tal que está previsto, compañeros, a iniciar desde el día de hoy y al menos por 3 semanas más este juicio acá en la sala número 3 de los tribunales de Liberia. La sala bastante llena, hay compañeros de la víctima, también hay familiares de ambas partes, por lo menos lo que hemos podido consignar, y también está acá lo que es la fiscal de género, también la representante de acompañamiento a la víctima,
la parte querellante, y por su parte la defensa con 2 representantes. En este momento, acá lo que podemos observar a través de una de los ventanales, estamos en la parte posterior, vemos que uno de los defensores tomó la palabra. Esto probablemente ya se identificó por parte del tribunal al acusado. Esto es lo que está trascendiendo acá, el Grupo Extra con presencia aquí para llevar todos los detalles de este caso que, si ustedes recordarán, se asemeja mucho al caso también juzgado en Heredia, doña María Taxan, quien es su esposo también médico, y le habría suministrado lidocaína. En un segundo juicio, este médico fue condenado. Allá en el Tribunal de Apelación también se hizo una vista en San Ramón, donde confirmaron lo que fue esta alta pena impuesta en un segundo debate también a ese médico. De manera tal que estamos en la cobertura de lamentablemente, con este desenlace. 5 años después, prácticamente, compañeros, está ya ventilando acá en los estrados judiciales. Sí, no, y es que además todo lo que encierra es una novela de terror. Esto es lo que vivió esta mujer de apellido Arroyo a manos de este sujeto, que incluso había unos episodios de mucha violencia en la casa, de control permanente de Carmona sobre ella, de no la dejaban asistir a ninguna actividad, y luego se conoce esto que está detallando Cristian, en el sentido de que el interés de quedarse con su salario, con ese otro, un título que se habían adquirido, etcétera, etcétera. Esto, obviamente, Cristian, va a tener todos unos ribetes muy llamativos en los próximos días. Exactamente, y también un detalle que llama muchísimo la atención, que es precisamente prácticamente el propio día que se apodera del salario. Estamos hablando de una quincena, a ella le llega, y en 2 tractos que son los mayores de $500,000 colones aproximadamente, compañeros, hasta sacar los últimos 2.900 colones que había en la cuenta, de acuerdo a la pieza acusatoria que presentan tanto el Ministerio Público como la parte querellante. De manera tal que, lamentablemente, y hay que recordar también que durante el fin de semana, acá también en la provincia de Guanacaste, se registró el homicidio, el femicidio, de lo que está investigando también las autoridades, de la profesora de inglés, quien, dicho sea de paso, ya se le impuso 6 meses de prisión preventiva a quien habría sido su verdugo. De manera tal que estamos con estos casos, lamentablemente, en nuestro país, que no deberían de estar llegando a los estrados judiciales, pero al menos hacer justicia, si es que es así como lo está planteando tanto el Ministerio Público como la parte querellante. Muy bien. Cristian, apenas tenga alguna información, nos alerta, por favor, para tener ese detalle de Liberia. Es Cristian Fallas, enviado especial a Liberia, y este que es uno de los casos que llama mucho la atención, un episodio más de violencia sobre las mujeres. En el caso allá en el Tribunal Penal de Liberia, que abre este debate contra este sujeto de apellido Carmona, aprovechándose de que era médico. Lorena le suministraba medicamentos que terminaron causándole la muerte a ella de apellido Arroyo. 10:49 minutos. ¿Ya está aplicando el rebajo en gasolina? No. ¿Es a partir de esta noche? Sí, es a partir de mañana martes, a partir de la medianoche ya aplicará este rebajo o aumento, según pues tendrían el detalle. Los nuevos precios, o lo que publicaban en la Gaceta, es una disminución en la gasolina super, aumento en la gasolina plus y en el diésel. Estas tarifas entonces quedarían de la siguiente manera: la gasolina super en 663 colones por litro, la gasolina regular en 649 colones por litro, y el diésel 564 colones por litro. Entonces la gasolina super tiene disminución de 1 colón y la regular aumento en 6 colones, el diésel aumento en 7 colones. Pero entendí, a partir de la medianoche mañana amanecemos con gasolina más barata. Exactamente, pero es que si usted anda en la noche madrugada a las 12:01, ya puede ir a echar gasolina más barata. Bueno, entonces voy a esperar a mañana. 10 de la mañana, 50 minutos. Esto es En Contexto. Las 10 de la mañana, 51 minutos. Esta mañana, cuando conocimos el caso de la niña de apenas 2 años que cayó en un hueco ahí en el sector de Curridabat, nos hicimos todas las preguntas posibles, más las que nos enviaron los oyentes, producto de lo que había sucedido. Básicamente la pregunta era: ¿cómo es posible que en un sector donde van niños, donde hay gente que pues pasa un domingo, etcétera, en ese parque, en esa zona verde, hay un hueco de ese tamaño? Pedimos explicaciones, Lorena, ya incluso pedimos el reporte, ustedes lo acaban de escuchar, del médico del Hospital Nacional de Niños diciéndonos que ella no tiene ninguna herida de gravedad.
Pero la otra parte es, obviamente, preguntarle al jefe del Departamento de Obras de Parques de la Municipalidad de Curridabat qué información tienen ellos de lo que pasó ahí. Y le damos la bienvenida y también el agradecimiento por atendernos, pues para ayudarnos a aclarar y a explicar esta situación, don Marco Coto. Bienvenido, muchas gracias, y también pues si podemos ir observando algunas de las imágenes que ya ustedes nos compartían, un poco más amplias, más allá del video que teníamos nosotros, en el que pues podíamos ver parte del momento en el que se dio esta situación. ¿Cómo está, don Marco? Bienvenido. Hola, buenos días, un gusto. Bueno, cuéntenos, don Marco, porque entendemos entonces, según el comunicado que ustedes enviaron, que este hueco no lo hicieron funcionarios de la municipalidad. Y bueno, primero creo que es importante aclarar que el lamentable accidente no fue producto de alguna obra en proceso por parte de la municipalidad, tampoco de algún tipo de fallo de alcantarilla o de alguna fosa abierta como se ha mencionado. De hecho, no teníamos indicios en inspecciones de que visualmente se haya identificado algún hueco. Lo que sí, hoy realizamos a primera hora fue hacer una excavación en el sitio y en la que visualizamos que existían de manera soterrada algunas cuevitas subterráneas. Por diámetro y conformación, la hipótesis más fuerte que tenemos es que pareciera que en algún momento hubo algún tránsito de aguas subterráneas, producto tal vez de alguna naciente, que hay antecedentes de algunas personas que conocen el sitio desde hace muchos años, y parece que digamos que por el tipo de material suelto y el tipo de material que es un suelo tipo humífero, estas condiciones propiciaron un socavamiento puntual, lamentablemente cuando hubo el tránsito de la niña sobre el punto. Como les comentaba, hoy hicimos una excavación grande, logramos llegar hasta el punto de varias cuevitas para cerciorarnos que no hubieran más en el sitio o alrededores. Igual todavía estamos en un proceso pues de investigar junto al Departamento de Protección del Medio Ambiente a mayor profundidad esta condición. Claro, entonces sí, la aclaración que sí vale la pena, pues porque estábamos esta mañana y los oyentes también lo hacían, cuestionando si a alguien se le ocurrió hacer un hueco en un parque y no lo señalizaron. ¿Fue simplemente que se abrió la tierra o la niña bien pasó por ese sitio y se abrió, o ella vio el hueco y se metió? Sí, correcto. Al parecer, y inclusive digamos nosotros lo detectamos en la excavación, lo que podía pasar es que habían como hundimientos puntuales por producto de estos tipos de cuevitas que habían de manera subterránea y que visualmente no se podían apreciar en el terreno normal del parque, es decir, en el zacate y en la tierra. Visualmente no se veía ningún tipo de hueco, hundimiento, pero cuando llega alguna carga encima provoca el socavamiento. Bueno, ¿y lo taparon ya o siguen trabajando en el sitio? O por lo menos ahorita con algunas... ¿O cintas? Sí, correcto. Ahorita estamos terminando de rellenarlo. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Por supuesto que vamos a hacer un cerramiento perimetral en toda el área, y en los próximos días estamos programando una sustitución de un paño más grande de terreno con un material de mejor capacidad de carga, ¿verdad? Para ya eliminar cualquier riesgo en el sitio. Y es que anteriormente, porque le decíamos, las primeras imágenes, que son estas que tenemos en este momento, pues lo que veíamos era que sí había, o sea, parecía que hubo trabajos en el lugar y demás, o no sé si ese movimiento de tierra fue producto de tratar de sacarla, porque se ve bastante área verde quitada. Sí, digamos que la excavación perimetral fue lo que se hizo al momento del rescate. Sí, no había, digamos, no hay ningún tipo de trabajo dentro del parque que haya propiciado esa situación. Sí, es decir, entonces la parte de la fosa, del agujero donde cayó ella, no tenía por qué tener señalización, por así decirlo. Sí, correcto. No había nada visualmente identificado en el sitio como para poder anticipar algún tipo de señalamiento o cerramiento de espacio. Ustedes, sí, perdón, ya ustedes se comunicaron con la familia también, pues como para aclarar igualmente la situación. Sí, bueno, la alcaldía es la que está a cargo de la comunicación, ¿verdad? Nosotros estamos como en una labor más operativa en el sitio.
Pero bueno, pero sí ustedes obviamente saber cómo está la niña, sí es bueno, ¿no? Claro que sí, por supuesto. En esa parte está la alcaldía haciendo esos contactos. Ok. Don Marco, muchas gracias. Un gusto, muy buen día. Gracias por la explicación. Marco Coto, creo, Lorena, que era necesario hacerla, ¿verdad? No, totalmente, para poder entender qué fue lo que pasó ahí. Entonces, pues vamos a ver, para aclararlo también visualmente, creo que estaba toda la zona verde y estaba solamente la circunferencia de este hoyo, y por eso es que la niña cae ahí, porque tal vez, no sé, y ya los papás lo explicarán quizás en algún momento, iba corriendo y demás y cayó ahí. No se veía, por así decirlo. Sí, sí. Pero bueno, la niña finalmente, la buena noticia es que no está tan lastimada como pensamos en principio. Pero sí, obviamente que requiere atención médica, que están en el Hospital Nacional de Niños. Son las 10 de la mañana, 57 minutos. Vamos a cumplir nuestros compromisos. Ya regresamos porque hay información a propósito del terremoto que arrasó, que destruyó, fue muy potente para la gente en comunidades que fácilmente son víctimas del desplome de sus casas en Afganistán. Estiman 600 y 800 muertos, sigue siendo ese el rango terrible de víctimas fatales que dejó este movimiento telúrico en esa región del mundo. Faltan 2 minutos para las 11, ya volvemos. Las 11 de la mañana y 2 minutos, ya vamos a hacer el resumen internacional. Estamos recibiendo unas imágenes terribles de Afganistán, donde se habla de 800 muertos esta mañana como consecuencia de un terremoto. Pero ya vamos a hacer ese balance, porque vamos a ir en este momento ya para conocer lo que decíamos hace algunos momentos a los tribunales, donde hoy de nuevo, este lunes, el juicio contra el expresidente de la República, Miguel Ángel Rodríguez. Han transcurrido 24 años con esta historia. Ahí está, en ese lugar, en estos tribunales, Alan Madriz, periodista del Grupo Extra. Alan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenos días, Henry, Lorena y a todos los radioescuchas de Extra Radio. Pues sí, nos encontramos en los tribunales de Goicoechea, donde hoy ha iniciado formalmente el tema del juicio contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, especialmente después de la semana anterior, que hubieron varias recusaciones y varios trámites en contra de los abogados de los imputados. Y bueno, hoy ha iniciado con una lectura extensa, bastante extensa, desde las 9 de la mañana y todavía continúa, de la acusación formulada por la Fiscalía, donde están las fiscales Tatiana García y Joana Rodríguez, pues dando todos los detalles de esta acusación que se formula en este caso de Reaseguros, donde pues a nivel general, pues para hacerles un resumen de lo que ellas denuncian, es la creación de un fondo paralelo que se utilizó para capacitación de funcionarios, donde los recursos supuestamente habrían sido pues utilizados de manera ilegal para otras cosas, otros pagos, entre ellos viajes, viáticos, algunos incluso regalías a algunos funcionarios del Instituto Nacional de Seguros, donde hay varios imputados y bueno, y también denuncian que pues parte de estos recursos eran parte del erario público. Es una lectura pues bastante extensa, como les digo, sí, y que en estos momentos todavía continúa y que se pretende termine hasta el mediodía, debido a que el juicio como tal se suspendería hoy al mediodía para continuar mañana en horas de las 8 de la mañana. Ah, bueno, pero Alan, entonces sí, la noticia es que arrancó el juicio. Correcto, don Henry. El juicio inició con un retraso de 1 hora a las 9 de la mañana, pero sí ya con la lectura formal de la acusación, donde tanto el abogado del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, don Cristian Arguedas, y como el mismo exmandatario costarricense, pues han hecho una serie de señalamientos a las acusaciones que se han ido pues detallando esta mañana, donde señalan pues que todo esto no tiene pues una acusación de pies o cabeza de parte de la Fiscalía General, y que bueno, apenas tengan el turno ellos de detallar pues su defensa, pues le acusarán de alguna manera
a todo lo que se les están acusando en este momento. Claro, es que es esa parte la interesante, Alan, porque obviamente después de todos esos suspensiones, reanudaciones, suspensiones, lo que don Miguel Ángel nos decía en la entrevista hace algunos días es, yo necesito que haya juicio para yo establecer mi inocencia y que los tribunales establezcan si es inocente o no, pero que se definan, no 25 años después. Claro, y así lo ha pues nuevamente reafirmado hoy aquí cuando hemos hablado con él en los tribunales, de que bueno, ya por lo menos es un alivio que el proceso haya iniciado hoy formalmente y que se esté leyendo la acusación, y que bueno, como parte de esto pues han indicado, me imagino, lo mismo que les han dicho usted, todo el proceso de más de 24 años con todas las sobrecimientos, todo lo que ha dicho la Sala Constitucional sobre este caso, y que bueno, que esperan ya de una vez por todas e independientemente pues del resultado se termine, aunque como también decía el abogado Cristian Arguedas, de que con todo este proceso que ha sido tan largo, temen incluso a una posible apelación en algún momento. Pues bueno, esperemos entonces, Alan, si tenemos alguna información antes de que termine, antes de que pues esta primera parte, antes del mediodía, pues hay alguna otra noticia, pues poderla compartir con nuestros oyentes aquí en Contexto. Muchas gracias, Alan. Con mucho gusto, don Henry. Son las 11 de la mañana y 7 minutos, 11 y 7. Las imágenes que estamos viendo es precisamente de don Miguel Ángel ahí en los tribunales junto con su abogado. Ya en el inicio ya era hora para él de que se sepa o se discuta qué debe o qué no debe. Son las imágenes de nuestro compañero Isaac Villalta, quien es el que nos ha estado compartiendo entonces este material desde los tribunales junto con Alan Madrid. Vamos al mundo, 11 de la mañana y 7 minutos. Son las 11 de la mañana y 16 minutos, hoy es lunes de política y ya tenemos a doña Katia Benavides, como siempre lo hacemos los lunes, para con los analistas comprender un poco más el panorama que estamos viviendo a nivel político en el país. Primero, saludo a doña Katia, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado usted? Hola, don Henry, y buenos días a todos que nos siguen por las diferentes redes en Contexto. Bueno. Como buen lunes aquí. Como buen lunes, eso es. ¿Cómo ha visto la situación hasta el momento? Porque el fin de semana hubo también mucha actividad, pero ¿alguna novedad que vea? Porque todo esto es parte de toda la actividad, digamos, normal de la política, pero algo que le haya llamado la atención. Bueno, una semana bastante movida. Ahora no solamente nos tenemos que enfocar en lo que sucede los fines de semana, porque tenemos bastante actividad política que van a ocupar que están poniendo sus nombres para ocupar estos cargos de representación. Siempre nos hemos enfocado muchísimo en la papeleta presidencial. Sin embargo, al tener la excitativa por parte del gobierno de la República de la necesidad de 40 diputados de un partido político, vemos cómo ahora sí estamos atendiendo más y poniendo un poquito más de atención a esas personas que quieren llegar a la Asamblea Legislativa, y creo que eso viene a aportar un granito importante en nuestra democracia. Sin embargo, tuvimos también algunas reacciones durante la semana anterior de situaciones que pasaron también en todos los partidos políticos, y me llamó poderosamente la atención, y quería ponerlo aquí sobre la mesa, de ver a varios candidatos a la presidencia de la República asistiendo a la presentación del Estado de la Educación. Sí. Es un tema también relevante que debería ser un tema de campaña, además del de seguridad y de infraestructura de nuestro país, para que también podamos poner atención a estos temas de fondo que vienen a ser relevantes en la campaña. Sí, y en este momento además, doña Katia, que se está presentando el presupuesto para el próximo año, y estamos pendientes de ese rubro, ¿no? Educación, ¿cómo nos va a ir? El ministro nos decía esta mañana que va a haber una asignación histórica para la educación, obviamente que jamás se va a pensar en ese 8% de que tanto se ha discutido, pero creo que es el tema en este momento después del informe del estado de la educación. Si alguien no le pone cuidado al tema y no se mete, no se sube a este barco de discusión, pues va quedando fuera. Bueno, y es importante de señalar, creo que yo anteriormente, semanas atrás lo había indicado, este presupuesto nacional, normalmente el último que se aprueba antes de año electoral o antes de la elección,
viene a ser poco de muchísima atención por parte de todos los partidos políticos, Claro. especialmente los que están representados en la Asamblea Legislativa, porque todos piensan que van a ser los que van a ejecutar este presupuesto. Entonces vienen a ponerle muchísima atención a cómo viene distribuido esos recursos en los diferentes temas, y no es novedad que cuando arranca el gobierno presentan una modificación a este presupuesto para atender esos compromisos de campaña que se comprometieron durante octubre, noviembre, diciembre y enero, y empezar ya en mayo ellos a poder ejecutar estos recursos como quieren. Pero siempre vienen a ser importante la discusión en el marco de entender en qué van a poder ellos utilizar esos recursos. No está de más, es verdad, también indicar que tenemos varios diputados y una diputada que van a ser candidatos a la presidencia, y este presupuesto nacional viene a ser, ojo, viene a ponerle atención a estos candidatos presidenciales que ya están siendo ratificados por diferentes partidos políticos. No sé si el fin de semana me llamó la atención, dije, el lunes que tengamos a doña Katia le voy a hacer la pregunta, porque se conoció el reporte o los datos del estudio de opinión pública de Borges y Asociados. No sé si lo pudo detallar el fin de semana, el informe que se llama Estudio de Opinión Pública o ENAOP. Y hay varias cosas. Lectura recreativa de fin de semana, don Henry. Sí, es cierto, pero hay varios temas que me llamaron la atención. Hay 2 puntos. Uno de ellos, digamos, esto pues no aportará mucho al debate nacional, pero finalmente pues es parte de la anécdota política. El hecho de que don Rodrigo Chávez sea el segundo mejor presidente con buena imagen de expresidentes del país, y el único que le gana es don Oscar Arias. A don Rodrigo Chávez todavía le queda unos meses en el gobierno. Y que es me posible extraña que lo hayan agregado como expresidente, ¿verdad? Exactamente, que le falta todavía para ser expresidente unos días. Es muy posible que entonces le gane en esa carrera a don Oscar Arias por ser el más popular. Vamos a ver, le quedan algunos meses para sostener la popularidad que ha mantenido. Hay que recordar que don Rodrigo Chávez en los últimos gobiernos ha tenido la más alta aprobación por parte de la ciudadanía, y para nadie es un secreto. Le quedan algunos meses más de este gobierno, y podría, ¿verdad?, aumentar, ¿verdad?, lo que venga a ser en los próximos meses de cierre de su gobierno, a poder mejorar esta calificación. Siempre ya con el desgaste político que tienen los presidentes en este momento, normalmente tienden a bajar estas calificaciones ante la ciudadanía, y cuando arranca la campaña electoral muchas veces ya nos enfocamos más en quién va a ser nuestro próximo presidente o presidente de la República, que en el que está cerrando sus labores. Yo creería, como este gobierno ha sido, ¿verdad?, muy bueno en la forma de comunicar a nivel de comunicación político, con una forma diferente de gobernar, que él no va a bajar la guardia, a pesar de que insiste en sus conferencias de prensa de los miércoles que el Tribunal Supremo de Elecciones lo va a limitar. Sí. Sin embargo, tenemos que recordar que lo que tiene prohibición el gobierno de la República, no solamente Casa Presidencial, sino también los ministerios y las instituciones públicas, es hacer alarde de logros para no influir en el tema de la campaña electoral. Claro. Pero todo lo que tiene que ver con anuncios y que tiene que ver especialmente también con atención a emergencias, todo este tipo de comunicación se podría seguir manejando. Incluso el miércoles pasado nos dijo que nos tenía una sorpresa a la ciudadanía de cómo iba a cambiar esta forma de comunicar los miércoles, y estamos atentos a que cuando inicie la campaña electoral, que de hoy en un mes exactamente, vamos a ver cómo vamos a recibir ahora esta comunicación por parte del gobierno de la República, que no dudaría que va a dejar un vacío en el tema de comunicación política, sino que más bien van a encontrar la forma para poderlo hacer. Esto, en relación a la consulta que me hacía don Henry, creo que puede venir a mantener
estos niveles de popularidad que tiene el presidente de la República y que ese desgaste en esta ocasión no se ha visto tan marcado como en gobiernos anteriores. Sí, es que Lorena, viendo el estudio y el cuadro que mostró Borges y Asociados, la percepción de la imagen personal, no de su gestión presidencial, eso hay que aclararlo, ¿no? Y voy a leerle, aparece don Abel Pacheco con buena imagen 48%, Óscar Arias con buena imagen 71%, aparece doña Laura Chinchilla con 51%, mala imagen 40%, don Luis Guillermo Solís 38% con buena imagen y mala 36%. Y aquí una sorpresa, bueno, yo no sé si para muchos sea una sorpresa. Carlos Alvarado, buena imagen 25%, mala imagen 74%. Es altísima, doña Katia, la mala imagen que, pues según la gente, según este estudio, tiene de Carlos Alvarado, ¿verdad? Así es, que podríamos decir que es el reto que ahora tiene una candidata presidencial muy cercana al expresidente Carlos Alvarado, de poder mitigar o, ¿verdad?, tratar de revertir estos porcentajes que tuvo don Carlos al final de su administración. Que va a ser el peso más grande, el hecho de que ella cargue con la historia del PAC en su campaña. Y la otra parte de ese mismo estudio que entregó Borges y Asociados, que se dio a conocer el fin de semana, me parece una buena noticia, no sé usted cómo la ve, o si la gente en esto miente al momento de responder, que ocurre muchas veces. El 62% de los encuestados dice que está convencido de que va a ir a votar. Eso es buenísimo. Si se lograra en el país. ¿Un cuánto? 62%. ¿La mitad? Más de la mitad. De lo que usualmente vota, me parece. ¿Verdad, Katia? Por ahí andan... No. El abstencionismo ha rondado en el 30-34%. ¿Verdad? A estas alturas el 62% de las personas dice que van a ir a votar, entonces todavía nos queda unos numeritos más de convencer a algunos que no están realmente convencidos de ir a votar. Ahí, es una excelente noticia que a estas alturas de la campaña, que no ha empezado, como lo dijimos anteriormente, ya el 62% estén convencidos de que van a ir a votar. Lo interesante, don Henry, lo importante para poner atención a los meses y las semanas que siguen, que van a ser bastante retadoras para los partidos políticos, es convencer a ese porcentaje de personas que aún no se han decidido por qué opción política van a ir a hacerlo, convencerlos de que lo hagan por ellos para ver si pueden alcanzar ese 40% en la primera ronda, o si no, ser una de las dos opciones para ir a balotaje en el mes de abril. Sí, que es el gran reto país, ¿no? Doña Katia, finalmente, romper ese abstencionismo, convencer a la gente. Y yo no sé si sea por la sensación o nosotros estar en esta burbuja informativa, que a veces uno se encierra, tiene seguidores o sigue gente que está siempre muy informada sobre, por ejemplo, el tema político, etcétera. Pero no sé si sea eso o realmente si hay un interés más grande en el tema político a nivel nacional. Yo no sé usted cómo lo ve. Yo también a veces siento como que estoy en una burbujita, ¿verdad? Y que efectivamente las personas, y me pasa muy común, ¿verdad? Que normalmente mis temas de conversación son de política, a pesar de que también trato de tener actividades diferentes, pero termino siempre en una mesa tomándome un café hablando de política, y eso es bastante interesante ver cómo la gente se está volviendo a interesar por el asunto público. Entendieron que las decisiones que tome el Ejecutivo y el Legislativo nos afectan a nosotros en el día a día, y eso está muy bien. Creo que eso viene a fortalecer la democracia, como lo dije al principio. Antes solo hablábamos de los candidatas presidenciales. Hoy, por ejemplo, yo veo que la discusión se está abriendo más también a quienes van a ir a ocupar puestos en la Asamblea Legislativa, y nos hace ser más rigurosos en el análisis a nosotros y ser responsables a quién le vamos a dar ese voto. Me parece que efectivamente es una buena noticia, ¿verdad? Yo siempre optimista de estos resultados. Sin embargo, también hay que ser
muy, muy, muy analíticos de las opciones que estamos teniendo. A medida que la ciudadanía nos hagamos analíticos, que nos hagamos responsables de ese voto, así le vamos a subir la discusión también a la campaña electoral y ojalá no caigamos en temas personalistas y sean más bien temas de fondo que nos preocupan, como el de la educación que acabamos de hablar, o temas como el de seguridad o el tema de activación económica, que no deja de ser un tema importante para la generación de empleo. Totalmente. Doña Katia, muchas gracias. Como siempre, un gusto arrancar la semana con ustedes, don Henry, Lorena. Qué bueno. Mes cumpleañero también. Katia, celebramos todo el mes, ¿verdad? Empezamos desde hoy. Sí. Katia también es de septiembre. Vamos a las noticias. Comenzaba a pedir regalos aquí. Doña Katia Benavides, un abrazo. Muchas gracias. Feliz semana. Igualmente. Vamos a ir a las noticias. Le hicieron la pregunta a la gente, Lorena, ¿por cuál de estos candidatos votaría usted en ese mismo estudio de Borges y Asociados? Ya le voy a contar. 11:30, ya vamos a las noticias. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. Lo que hay que saber a esta hora de la mañana: el adulto mayor de 74 años que estaba desaparecido desde ayer ya fue encontrado con vida en La Cruz, Guanacaste. Requirió, eso sí, traslado a un centro médico para su estabilización. Desde la municipalidad de Curridabat indicaron que el hueco en el que cayó una niña no es producto de trabajos que realizan, por lo que están investigando el caso. A partir de esta medianoche los combustibles cambian de precio. Presentan además en la Asamblea Legislativa el presupuesto nacional 2026. Esto es lo que hay que saber a esta hora de la mañana. Edición estelar de Extra Noticias. La información más importante del día en el momento clave. De lunes a viernes de 6 p.m. a 7 p.m. No te perdás la edición estelar que reúne noticias nacionales e internacionales de última hora. Análisis profundo de los temas que impactan la vida. Reportajes exclusivos y las voces de los protagonistas. Sintoniza en 92.3. De semana de Borges y Asociados, que se llama Estudio Nacional de Opinión Pública, se publicó el sábado anterior. Trae, Lorena, la encuesta, pues consulta que le hacen a la gente si va a participar en el proceso electoral, y el 62% dice que sí va a participar en el proceso. Y le preguntaron a la gente de manera espontánea por quién votaría. Primer lugar, o le leo de abajo para arriba. Último lugar en ese listado, Juan Carlos Hidalgo. Hacia arriba, Fabricio Alvarado, después Natalia Díaz, después José Aguilar. Ahí aparece Claudio Alpizar, Claudia Dobles, casi que en la mitad de esa tabla. Ariel Robles, superando a doña Claudia. El partido de Rodrigo Chávez, así respondieron. Álvaro Ramos. No con nombre, sino partido de Rodrigo Chávez. Así sale. Y sale Rodrigo Chávez, de segundo lugar. A ver, entonces ahora se lo voy a leer al revés. Primer lugar, Laura Fernández. Después Rodrigo Chávez. O sea, la gente dijo, yo votaría otra vez por Rodrigo Chávez. Después Álvaro Ramos. Y luego aparece el partido de Rodrigo Chávez. No sé. Es curioso, ¿verdad? Sí. Y me llama la atención que a pesar de todo lo que ha vivido Liberación, esté Álvaro Ramos ahí también. En el tercer lugar, tercer puesto, metiéndose ahí. Tan arriba, sí. En esa lucha. Las 11:35, volvemos a la Asamblea. Con nuestro compañero David Loaiza, periodista también de Grupo Extra, que ha estado dando seguimiento a la presentación del presupuesto nacional 2026. Lo decíamos con los diferentes jerarcas. David, ¿cómo está? Buenos días. Y cuéntenos cómo va esa presentación. Se ha estado debatiendo y demás. ¿Cuál es la realidad en este momento? Buenos días. Buenos días, compañeros. Pues sí, hoy el señor ministro estaba en la Asamblea Legislativa. Estuvieron presentes también algunas diputaciones, entre ellos los dos más destacados, don Rodrigo Arias y Paulina Ramírez, uno de ellos el presidente de la Asamblea Legislativa y la otra encargada de la Comisión de Hacendarios, que es la que va a estar también analizando este presupuesto y que tiene a su cargo, digamos, la aprobación para que pase después al plenario. Dentro de lo más importante, el presupuesto tiene un incremento de 370.000 millones de colones, pasa de
12.4 billones a cerca de 12.8 billones el presupuesto general, con incrementos o por lo menos con tres ejes fundamentales, que es como lo presentó el señor ministro Rudolf Luck, donde incrementa la seguridad en 50.000 millones, la protección social con 109.000 millones y educación, que es el que tiene un aumento más significativo, 200.000 millones de colones en su presupuesto. El señor ministro nos indicó que de esos 200.000 van 105.000 millones, 103.000 millones hacia el Ministerio de Educación Pública. Ok, David, y el tema del receso, ¿cómo fue y por cuánto tiempo era que se iba a extender? Perdón, el receso en la Asamblea. Sí, ¿tiene que ver con esta misma discusión? Sí, ellos estuvieron, digamos, doña Paulina, tuvieron que dar un receso al principio para la presentación y la presencia de algunos diputados, y después, digamos, que retomaron ya las labores legislativas. Con doña Paulina conversamos, donde ella igual hizo énfasis en que sigue debiendo un poco el Ministerio de Hacienda con respecto a la presentación del presupuesto y los incrementos que ella esperaba en estos rubros, porque bueno, en el caso de seguridad, ella menciona van 12.000 millones para la construcción de la nueva cárcel que está impulsando el Ministerio de Seguridad, y hay otros elementos como plazos, pero ella menciona que le hace falta cuestiones de equipamiento, chalecos y lo que utilizan estos los policías, ¿verdad?, para ejercer sus labores. Ok, muy bien. Bueno, estaremos entonces pues al pendiente, David. Muchas gracias por la información. Con mucho gusto, compañeros. David Loaiza, periodista de Grupo Extra, quien nos traía la presentación. Tal vez podemos escuchar, pues mientras hacemos el siguiente contacto, a la diputada Paulina Ramírez, que es la encargada usualmente en estos temas y que ha hecho también algunas críticas. Pero escuchamos una primera impresión de ella al momento de hacer la presentación del presupuesto nacional 2026. Señores diputados y diputadas presentes y todos los que el día de hoy nos acompañan. Yo esperaría que el presupuesto para el año 2026 sea un presupuesto bastante balanceado. Hemos tenido durante 3 años presupuestos que han mostrado un desbalance importante en cuanto a lo fiscal y los programas sociales. Las prioridades país deben centrarse principalmente en la educación, en la seguridad y en la salud. Y esperaríamos que este próximo presupuesto pueda incluir suficientes recursos para poder atender la crisis tanto educativa como de seguridad que tiene nuestro país. Hoy estamos lamentando muchísimas vidas y creemos que todos los costarricenses estamos exigiendo que la seguridad se fortalezca y tenga los recursos suficientes. Esperaríamos que en este presupuesto ese balance y ese equilibrio para poder atender las necesidades de Costa Rica. Hoy tenemos un muy pequeño espacio para exponer, estaríamos esperando los datos finales de este presupuesto para dar nuestro criterio sobre lo que contiene. Muchísimas gracias y estamos a las órdenes. Todos los protagonistas. Estados independientes. Esto es un cambio relativo. Todos los hechos. Vamos a esperar porque todavía está en desarrollo. Todos los días. En Contexto. Para comprender la actualidad. De lunes a viernes desde las 10:30 de la mañana. En Contexto. Otro producto del Grupo Extra. Son las 11 de la mañana, 41 minutos. El juicio que comienza en Liberia, Lorena, tiene unos ribetes, decíamos con Cristian Fallas, nuestro periodista en esa zona, periodista enviado especial del Grupo Extra a Liberia, de los ribetes que tiene tan dramáticos, o el hecho de una persona que acosó permanentemente a su pareja, que la perseguía, que no la dejaba tener ninguna actividad social, y luego aprovechando de que es médico, prácticamente la envenenó. Le dio medicamentos hasta matarla con tal de quedarse con su dinero
pero era un proceso que se venía de violencia que ya era evidente desde hacía mucho tiempo. Bueno, el juicio va a establecer entonces precisamente eso, las responsabilidades. Es solo parte de una historia que se viene repitiendo, Lorena, de violencia contra las mujeres. Y precisamente, pues pensando en lo que sucede y en la situación también de femicidio en Nicoya, bueno, se ha hecho una alerta desde el INAMU, pues para que las mujeres puedan estar al tanto. ¿Usted se acuerda, don Henry, cuando hablamos sobre el violentómetro para adultos mayores? Sí, que le dimos... ¿Qué podían estar haciendo familiares o quienes los cuidaban, o qué podían detectar ellos? Hay un violentómetro también con la parte del femicidio. Tal vez más bien si empezamos de abajo para arriba, ya vamos a hacer el contacto con la vocera para que nos pueda ir explicando algunos de estos pasos, porque sí, empieza en amarillo y cuando se dan cuenta, pues ya terminan en situaciones lamentables en los puntitos que vienen ahí en la parte en rojo. Tatiana Castellón es profesional especialista de la Delegación de la Mujer, es parte del INAMU y bueno, vamos a comentar sobre estas alertas. ¿A qué hay que ponerle atención? Sí, Tatiana, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Bueno, nunca está de más hacer un recordatorio sobre estos aspectos, sobre este tipo de situaciones, y lo voy a leer muy rápidamente y lo vamos comentando tal vez en estos tres espacios que tenemos. En el cuadrito en amarillo, la violencia aumentará. ¿Cuáles son algunas de las cosas a las que hay que prestarle atención? Hace bromas hirientes o con piropos ofensivos, intimida o amenaza, humilla, ridiculiza, descalifica opiniones, la parte de los celos, mentiras, destruye objetos, control de amistades o relaciones. No, si su pareja ya destruye algo, ya pilas. Intentar anular decisiones, cómo vestirse, cómo maquillarse, echarle la culpa, bueno, entre otras, que esto es una primera señal de alarma, entonces, doña Tatiana. Sí, por supuesto. Todos estos indicadores que usted mencionaba ahora podemos tomarlos como parte de la violencia emocional, y es muy importante tomar en cuenta que no solo la violencia física, ¿verdad?, que es la más visible, se convierte en una señal de tomar en cuenta, sino cuando se empiezan con estas cosas, también muchos los chistes, o eso de los celos, ¿verdad?, que hay tantas canciones relacionadas con el tema de los celos. Si no la cela es porque no la quiere, cosas así, ¿verdad? Pero es como viene de alguna manera impidiendo que la mujer tome decisión sobre sí misma. Mira, no te vistas así, no te maquilles así, mira que yo te cuido. Es para que la gente no te diga cosas en la calle, ¿verdad? Pero ya esto nos va mandando alertas. Si yo me siento incómoda con lo que mi pareja me está diciendo, son señales de alerta. Es que de eso que usted está destacando me llama la atención. Bueno, todo eso son los bombillos, las alertas totales, pero eso incluso de hacer bromas hirientes. Es cierto, a veces se escucha a alguien haciendo bromas sobre su mujer, estando ella ahí, que uno dice, caramba, no debería hacerlo. Que no se nota que es algo de broma entre pareja. Que no le está pegando ni nada de esas cosas, sino que ya el solo hecho de ese tipo de violencia debe alertar a la persona, ¿verdad? Por supuesto, porque esas son formas muy sutiles de violencia, ¿verdad? Porque como les decía yo anteriormente, es solo cuando ya hay un evento de violencia física, el golpe, el morete, el rasguño, pero esto, ¿verdad?, que lo decía usted muy claramente, bromas frente a las demás personas, ¿verdad?, cosas que a la mujer la hacen sentir incómoda, pero se hacen en el espacio público, y si producen burlas, risas, más incómodo para la mujer se siente, pero ¿cómo nos defendemos de eso que se hace para naturalizar esa violencia? ¿En qué momento se va pasando? Y tal vez si podemos colocar el otro cuadrito, ¿en qué momento se va pasando? No sé, si ese tipo de bromas ya pasan a ser en otro nivel, o por ejemplo, aquí menciona empujones, pellizcos, golpear jugando, ¿verdad? Entre comillas, ya otro tipo de situaciones. ¿Cómo? Depende también, porque golpea jugando es como...
Exacto, o sea, ese jugando entre comillas, por eso está ahí entre comillas, ¿verdad? Que yo vengo y lo empujo a usted y jaja, pero en realidad el golpe estuvo bien fuerte. No sé si por ahí será que va estos aspectos que señalan. Porque, por ejemplo, con mi esposa yo acostumbro una nalgada. Ajá. ¿Verdad? Cuando ella está en la cocina o algo, eso es jugando, pero una nalgada... Es un juego con otro... No, sin intenciones, no, nada, por eso, pero solo jugando. Por eso, pero de bromear positivamente con ella. Sí, pero demostrarle cariño. Claro, porque si la persona le da por golpear una nalgada y no es costumbre, sino que en un momento le da por hacerlo, ya usted dice, hey, ¿no? Cuidado. Sí, exacto. Sí, claro, es muy importante tomar esto que ustedes están diciendo, porque muchas veces la violencia se toma como un juego, ¿verdad? Y sobre todo cuando hay situaciones de abuso sexual en niños y niñas, que se empiezan con las cosquillas, que se empiezan como juguemos de papá y mamá, estas cosas que al final se van normalizando tanto, haciéndose parte de que no se logran visibilizar como que fueran situaciones de violencia. Sí, porque yo he atendido aquí mujeres que vienen moreteadas, me dice, vea, es que se supone que lo hizo jugando. ¿Cómo se siente usted con eso? Sí, y esto que decía, ¿verdad? De que la manosea, la toca, la nalguea, que la mujer se siente incómoda y más si lo hace públicamente, es como decir, vea, ella es de mi propiedad, yo puedo hacer tal tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, pasar del amarillo al naranja hay como una línea muy sutil, pero que al final es importante tomarlas muy en cuenta, ¿verdad? Cuando esas que iniciaron como bromas empiezan a hacer desprecio. Por ejemplo, usted se maquilla y parece a doña Yaya, que cualquier persona podría reírse, pero en contextos de violencia, eso, ¿verdad? Empieza a herir a la mujer y a ir lastimando en su autoestima. Claro, porque los empujones, los jalones, que al final de cuentas ya empiezan, ¿verdad? Es como ir tirando, ¿verdad? Esas situaciones. Para mí es muy significativo, y se lo digo sinceramente, cuando aquí viene, es que a mí no me golpeó, pero pateó la puerta y dejó un hueco. Esas son señales como diciendo, fíjese usted lo que yo soy capaz de hacer o de no hacer. Eso primero. Entonces, y segundo, que no va a controlar la ira en un momento de conflicto fuerte. Además. Exactamente. Claro, es que la clave está entonces, doña Tatiana, en el hecho de que sea incómodo para ella. A ver, yo vuelvo al ejemplo de la nalgada. Si obviamente yo ya lastimo a mi pareja, y segundo, ella dice, no me gusta que haga eso, o termina, no sé, disgustada, es porque ella no... Si lo enjacha en vez de cerrarle un ojo. Exactamente, si no resulta el coqueteo, sino, ¿verdad? Para ella conflictivo, entonces las alertas comienzan a dispararse. Y que usted logre entender eso, porque no necesariamente yo tengo que decir no me gusta, ¿verdad? Sino que hay señales de mi cuerpo que también lo imitan. Y también que usted no lo hagan en otros espacios, ¿verdad? Sino que sea algo de la relación de pareja. ¿En qué momento se pasa al punto o al aspecto rojo cuando ya uno dice es el colmo lo que está pasando, cuando ya se dice puede llegar a lo que no quisiéramos, un femicidio? Exacto, ¿verdad? Ya es esa violencia que es más explícita, esa violencia que es más visible. Son aquellos golpes o agresiones físicas fuertes a obligar a la mujer a tener relaciones sexuales, porque siempre se ha visto que la violación en un contexto de pareja, para muchas mujeres eso no es, ¿verdad? Porque si yo me casé o yo me junté con esta persona, ¿qué podría decir el presunto agresor? Bueno, yo puedo utilizarla cuando quiero. Las mismas mujeres a mí me dicen, pero él es mi esposo, yo tengo que complacerlo si no se busca a alguien, otra mujer fuera. Las amenazas de muerte, y eso es muy importante, las amenazas de muerte no necesariamente tienen que ser te voy a matar. Y les puedo comentar un caso, cuando yo empecé aquí en el INAMA hace 20 años, lo que el agresor hacía era llenar las paredes del ranchito con fotos de mujeres que habían sido víctimas de femicidio, o hacer este tipo de comentarios de eso les pasa, quién saben quién andaba, o eso se merecen las mujeres, ¿verdad? Y es también esta parte de encerrar o aislar, hacer que las mujeres no puedan buscar ayuda, decir, pero si a vos tu mamá no te quiere,
si a vos no hay en tu familia nadie que te quiere, entendés que solo yo, es como ir aislándola de estos recursos de apoyo para que ella no pueda en algún momento escapar ni buscar ayuda, o encontrarse con una amiga que le diga, mira, podemos ir al INAMO, eso que está pasando. No, porque es cuando la mujer se le va diciendo, mira, hay otras opciones que se pueden buscar. Doña Tatiana, gracias por habernos compartido esto esta mañana aquí en Contexto. Violentómetro del femicidio, que creo que vale la pena que se conozca en los hogares. Ella es doña Tatiana Castellón, profesional especialista de la Delegación de la Mujer del INAMO. Doña Tatiana, una feliz semana. Igualmente, gracias. 11:52 minutos. Vamos cerrando. Vamos cerrando, y el contacto ahorita ya aquí en cabina con nuestro compañero Justin Díaz, porque se estaba presentando un plan relacionado con biodiversidad. ¿Quién estaba haciendo esa propuesta? Justin, buenos días. Correcto, muy buenos días, casi mediodías ya, ¿sí? Lorena y don Henry. Sí, nos encontramos en la presentación del arranque del Plan Nacional de Biodiversidad 2026-2036, me parece que son los años que abarca, 2035, perdón, esto por parte del Ministerio de Ambiente y Energía. Recordemos que estos planes son parte como de los compromisos internacionales que tiene Costa Rica, y que lo que generan son como las acciones o las líneas a seguir que todas las instituciones estatales relacionadas al medio ambiente deben seguir para poder de preservar a los animales en su hábitat terrestre, en su hábitat marino, en plantaciones, flora, fauna en general, durante todos estos años. Todo esto, como les menciono, alineado a las políticas y a los acuerdos internacionales que tiene que cumplir el país. Esta imagen que usted nos compartió, Justin, ¿qué es? ¿Qué representa? Claro, bueno, ahí podemos observar. Y se la describimos, porfa, también a los que están en radio. Claro que sí. Bueno, era parte de la declaración que vimos en el sitio, eran animales, biodiversidad al fin y al cabo, pero son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que esta está la estrategia que mantiene la Organización de las Naciones Unidas sobre qué camino deben llevar los países, los 17 objetivos de desarrollo sostenible que deben cumplir los países en la Agenda 2030, es decir, todos esas acciones o esas metas a las que debe irse orientando precisamente los estados parte. Ahí podemos ver vida submarina, que tiene mucho que ver con este tema de diversidad, acción por el clima, que también, y tal vez algo que no solemos pensar, pero que tiene mucho que ver con biodiversidad, el de soberanía alimentaria. Recordemos que al fin y al cabo las plantaciones, trigo, maíz, todo es parte de la biodiversidad, y eso no lo mencionaba el viceministro de Ambiente, don Carlos Pérez, que decía, son biodiversidad domesticada, sí, pero al fin y al cabo también es una biodiversidad que tenemos que irnos preocupando de ir protegiendo. Entonces, sí, ahí podemos ver como estas 17 grandes metas a nivel mundial que queremos cumplir al 2030. 2030 ya. Estamos hablando de 2026, son ¿qué? 5 años. 4 años, sí, ya de acá. Bueno, sí, 4 años, ya que estamos en break. Ya casi se nos acaba el... Exactamente. Pero ¿qué dicen en una discusión de esta, Justin, rápidamente? ¿Se logra? ¿O se pone una meta como por, bueno, hagamos algo? A ver qué se va logrando. Debería lograrse, pero precisamente, y esto lo van a poder presentar mañana en el diario, bueno, ya Costa Rica tenía un Plan Nacional de Biodiversidad, sí, ¿verdad? 2016-2025, los 9 años. Y pasamos raspando. Cumplimos un 70% de las metas apenas. Entonces, y a nivel mundial es un gran resultado, sí, pero no es suficiente. Entonces pasamos raspando de ese plan anterior, y por eso es que ahorita nos encontramos desarrollando el plan nuevo. Bueno, falta tarea. Exactamente. Justin, gracias. Con todo gusto. Mañana en el Diario Extra, y obviamente hoy a las 6 de la tarde termina nuestra edición de Extra TV, toda la información sobre estas responsabilidades con el medio ambiente. Nos escribe un oyente, Lorena, ya finalmente, que dice don Lencho, que ya tiene listo el pan casero para el café de la tarde. Uy, qué bueno. Y que pasemos por él. Y mandó fotografías. ¿Dónde es que vive? ¿A quién mandamos? En la garita. En la garita. Nos vamos, Lorena. Bueno, nos vamos. Entonces, mañana nos encontramos nuevamente desde muy tempranito. Desde buena mañana estaremos compartiendo con ustedes. Adiós.